en esta ocasión haremos hincapié sobre todo en los diagnósticos diferenciales de cuando estamos frente a una taquicardia con QRS ancho. La taquicardia con QRS ancho es un ritmo que supera, por definición taquicardia, los 100 latidos por minuto. El QRS tiene una duración mayor a 120 milisegundos y la morfología de la arritmia puede tener imagen de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha y denota así la morfología del QRS, pero sin implicar enfermedad del sistema His-Purkinje. Es una descripción morfológica, como vimos en la clase de taquicardia ventricular. Estamos frente a una taquicardia con QRS ancho, las posibilidades de arritmia son variadas y son las siguientes. Puede ser una taquicardia supraventricular con alteración electrolítica o que por que el paciente recibe drogas antiarrítmicas o porque tiene enfermedad miocárdica de base, el QRS generado o la despolarización ventricular sea de complejos anchos, aunque la taquicardia sea de origen supraventricular. A su vez, también la taquicardia supraventricular puede tener bloqueo de rama por un bloqueo de rama persistente o un bloqueo de rama en fase que ocurre por la alta frecuencia de la taquicardia supraventricular, que no permite que las ramas se repolaricen por completo, entonces la taquicardia se conduce a los ventrículos pero con bloqueo de rama. También pueden ser arritmias supraventriculares que conducen con preexcitación a través de una vía accesoria hacia el ventrículo y la conducción a través de una vía accesoria genera complejos más anchos, que son los complejos característicos de la taquicardia antidrómica, como vimos en la clase de taquicardias supraventriculares. Estas taquicardias antidrómicas son las que conducen de aurícula a ventrículo por el haz accesorio y el circuito se completa subiendo nuevamente hacia la aurícula a través del sistema normal de conducción, y también las taquicardias pueden ser taquicardias ventriculares, directamente las taquicardias de QRS ancho, o pueden ser taquicardias donde intervienen los marcapasos, como por ejemplo las taquicardias mediadas por marcapasos o las taquicardias supraventriculares que son seguidas por los marcapasos. Como vimos en la clase de taquicardia ventricular, la relación aurículo-ventricular disociada va en favor de la taquicardia ventricular. Lo que ocurre es que no siempre se ve. Pero el ritmo ventricular es autónomo, desacoplado y sin relación temporal con la actividad auricular. Las ondas P son de menos frecuencia y están intercaladas entre los complejos QRS más rápidos. Es muy específico para taquicardia ventricular, pero no siempre se puede ver, como habíamos dicho en la clase de taquicardias ventriculares. Menos frecuentemente se ve la disociación AB como capturas o fusiones con distinto grado de contribución del impulso auricular a la despolarización ventricular, como podemos ver aquí. O sea, esto es una taquicardia ventricular donde ocasionalmente un latido sinusal captura el tejido ventricular y genera un complejo QRS normal, o puede haber una fusión entre ambas frentes de onda, es decir, entre un latido supraventricular normal sinusal y un latido de la taquicardia ventricular. La fusión de ambos genera un complejo de morfología intermedia. La relación AB disociada no excluye, si no está presente, que pueda tratarse de una taquicardia ventricular, ya que solo se ve en uno cada 5 pacientes que tienen taquicardia ventricular conocida. Y puede no verse porque la taquicardia ventricular puede coincidir con FA y entonces no vamos a ver la disociación auriculoventricular, dado que la fibrilación auricular no deja ver ondas P bien, digamos, bien expresadas, sino que se ve una oscilación en la línea de base. Los QRS de la taquicardia y las ondas T pueden estar superpuestos y pueden ocultar las ondas P disociadas, y la TB muchas veces, como dijimos ya también, pueden retroconducir a la aurícula en el 50% de los casos, y entonces no vamos a poder ver la disociación, sino que vamos a ver una retroconducción de la taquicardia ventricular hacia la aurícula. Hay morfologías específicas en B1 y B6, que ya las explicamos en la clase de taquicardia ventricular y ahora las repasaremos, pero básicamente en los pacientes que tienen en B1 una morfología típica de bloqueo de rama izquierda se verán complejos predominantemente negativos con una onda R angosta y unas S profundas cuando se trata de una taquicardia supraventricular con aberrancia. En cambio, los pacientes con taquicardia ventricular tendrán una R un poquito más ancha, aunque no muy prominente, con ondas S profundas, o tendrán complejos del tipo QS, o tendrán R altas y S profundas cuando son taquicardias ventriculares. Y cuando tienen imagen de bloqueo de rama derecha, se verán complejos predominantemente negativos en B1, en las taquicardias supraventriculares con aberrancia, con un complejo R' más alto que la R, a diferencia de lo que ocurre en las taquicardias ventriculares con imagen de rama derecha, donde la R bifásica tiene su primer componente más alto que el segundo componente. También en las taquicardias ventriculares puede haber más frecuentemente complejos monomórficos que indican que más probablemente la taquicardia se trate de una taquicardia ventricular. Cuando los pacientes tienen en B6 imagen de bloqueo de rama izquierda,
Cuando son taquicardias supraventriculares con aberrancia, lo más probable es que el complejo sea monomórfico y positivo. Y cuando se trata de taquicardias ventriculares, es posible que tenga el mismo tipo de complejo, monomórfico y positivo, pero lo más probable es que tenga una onda Q ancha y luego un complejo R o un complejo QS inicial, que indica que más probablemente es una taquicardia ventricular. Y en el caso de los pacientes que tienen imagen de bloqueo de rama derecha, tienen, cuando son complejos de taquicardia supraventricular con aberrancia, una R alta con Q previa y una S posterior. Y en el caso de las taquicardias ventriculares tendrán también complejos monomórficos positivos o negativos, o como habíamos visto en la clase de taquicardias ventriculares, una R no muy pequeña y unas S bastante prominentes. Si el complejo QRS es consistente con una imagen de bloqueo de rama derecha, lo más probable es que se trate de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Lo mismo si se trata de un complejo con imagen de bloqueo de rama izquierda típico, lo más probable es que se trate de una taquicardia supraventricular con bloqueo por la rama izquierda. En cambio, si es incongruente o inconsistente con los eh, eh, parámetros descritos para trastorno de conducción por cada una de las ramas, lo más probable es que se trate de una taquicardia ventricular. El ventrículo derecho no participa de la despolarización ventricular inicial durante la conducción del latido sinusal, por lo tanto la porción inicial del complejo QRS no es afectada durante una taquicardia con aberrancia con imagen de bloqueo de rama derecha. Por eso la morfología de estos complejos. En los pacientes con bloqueo de rama izquierda típico, veremos ondas R pequeñas y S profundas o complejos QS en B1 y ondas R monofásicas en derivaciones izquierdas. La excepción son las taquicardias ventriculares con circuitos en el sistema de conducción que tienen morfología de aberrancia típica a pesar de ser taquicardias ventriculares, como por ejemplo la taquicardia fascicular que vimos en la clase de taquicardias ventriculares o la taquicardia ventricular rama-rama, que además por otra parte son angostas. Aquí tenemos dos ejemplos de taquicardias ventriculares, una con imagen de bloqueo de rama derecha y otra con imagen de bloqueo de rama izquierda. Respecto a la duración del complejo QRS, los ritmos ventriculares se diseminan por células no especializadas. Entonces, la duración del complejo QRS es mayor, considerándose como valor para determinar que una taquicardia es ventricular, un QRS mayor a 140 milisegundos cuando el patrón es de bloqueo de rama derecha y mayor a 160 milisegundos cuando el patrón es de rama izquierda, de bloqueo de rama izquierda. Como criterio único no es muy preciso por la amplia gama de posibilidades, como por ejemplo que una taquicardia supraventricular pueda ser muy ancha, como dije al principio, por trastornos hidroelectrolíticos, por la presencia de drogas antiarrítmicas o por enfermedad avanzada del sistema de conducción o enfermedad miocárdica en general. Y al revés, hay taquicardias ventriculares idiopáticas fasciculares que conducen por el sistema de conducción y tienen complejos QRS angosto, incluso menores, en algunos casos de 140 milisegundos. Respecto a las diferencias de velocidad en la activación ventricular, cuando se trata de taquicardias ventriculares, el frente de onda se propaga desde un origen alejado del sistema de conducción y se transmite entre los cardiomiocitos más lentamente, con retraso inicial del QRS. Por eso el tiempo hasta el pico de la onda R en la derivación de 2 será mayor a 50 milisegundos o el intervalo RS mayor a 100 milisegundos en las precordiales. Cuando la despolarización alcanza el sistema de conducción, el resto del miocardio se activa rápidamente. Entonces, los componentes finales del QRS serán más rápidos en comparación con los iniciales. Vamos a ver un ejemplo de lo que les señalaba recién. El criterio de concordancia en precordiales, la definición es que son ondas monofásicas de la misma polaridad con complejos R o complejos QS de B1 a B6, y si están presentes un fuerte criterio para TV, pero no verlo, por supuesto, no excluye la posibilidad de que el paciente tenga una taquicardia ventricular. Es un criterio más de diagnóstico. Respecto al eje de la taquicardia, las taquicardias supraventriculares con aberrancia tienen una gama más restringida de vectores y desviaciones del eje porque recorren la otra rama en forma uniforme para luego despolarizar el resto del tejido ventricular. En cambio, en las taquicardias ventriculares existe una mayor gama de dispersión de los latidos ventriculares, de la captura del tejido ventricular, dependiendo desde dónde se origina la arritmia y por dónde se conduce, y si tiene obstáculos en la conducción como ser fibrosis por la enfermedad de base. En el caso de la taquicardia supraventricular con aberrancia, a través de la rama izquierda, ocurre lo mismo. Los vectores se van a conducir por la rama derecha, que es la rama que está intacta, y las posibilidades de morfología son más restringidas.
Respecto al eje de la taquicardia ventricular, las taquicardias ventriculares se dispersan según el origen del circuito con más amplias posibilidades de diseminación a través del miocardio, lo mismo que pasaba con las imágenes de bloqueo de rama, como vimos ayer, recién, que incluso muchas veces tienen enfermedad estructural, estos miocardios. Entonces, las taquicardias ventriculares de una escala anterolateral, por ejemplo, del ventrículo izquierdo generan una taquicardia ventricular con bloqueo de rama derecha atípico, con desviación a la derecha y eje superior entre menos 90 y menos 180 grados, que no se vería en una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama. Tenemos una taquicardia cuyo QRS es diferente al basal, de una configuración distinta respecto al trastorno de conducción intraventricular, es más predictivo para taquicardia ventricular, con lo mismo cuando hay un cambio de eje de más de 40 grados, cuando hay un aumento de la duración o diferente amplitud del QRS. En cambio, si el QRS tiene la misma configuración que el basal, lo más probable es que se trate de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Podemos ver en este caso cómo el QRS basal es totalmente distinto al QRS de la taquicardia, abogando a favor del diagnóstico de taquicardia ventricular. Hay un algoritmo, que es el algoritmo de Brugada, para el diagnóstico de las taquicardias con QRS ancho, que es el siguiente. Es un abordaje escalonado, que ya en parte lo fuimos viendo. Hay una ausencia de complejos RS en todas las derivaciones precordiales. Si es correcto, es para taquicardia ventricular, como ya lo dijimos. Si no, observamos si el intervalo RS es mayor a 100 milisegundos en las precordiales. Si es así, corresponde a taquicardia ventricular. De lo contrario, habrá que buscar la disociación auriculoventricular, que como dije es muy específica, aunque no es tan fácil de ver. Y por último, si aún así no pudimos diagnosticar, habrá que buscar los criterios morfológicos presentes para taquicardia ventricular en B1 y B6 o para taquicardia supraventricular. El diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular con conducción a través de una vía accesoria también tiene un abordaje escalonado. Si los complejos QRS son predominantes negativos en las precordiales de B4 a B6, es más probable que se trate, como dijimos, de una taquicardia ventricular. Si no es así, hay que buscar si existe la presencia de un complejo QR en una o más precordiales de B2 a B6. De ser así, se trata de una taquicardia ventricular, y si no es así, habrá que buscar si hay disociación auriculoventricular, y en ese caso, si la hay, es taquicardia ventricular, y si no, se tratará de una taquicardia preexcitada supraventricular. Es un ejemplo de ritmo nodal, es un ritmo angosto, no precedido de onda P, o sea que esto característicamente no es ni una taquicardia ventricular ni una taquicardia supraventricular, es un ritmo nodal. Aquí vemos una taquicardia auricular con complejos QRS anchos, donde a través de la maniobra del masaje del seno carotidio podemos ver dos ondas P por cada QRS, entonces esto nos indica que se trata de una taquicardia ventricular. ¿Cuál es el enfoque entonces de las taquicardias con QRS ancho? Es vital la diferenciación para determinar el pronóstico y el tratamiento. Se han desarrollado múltiples algoritmos, pero tener un diagnóstico preciso y a tiempo en algunos casos sigue siendo dificultoso, aún para los especialistas más experimentados, porque todos los criterios juntos pueden distinguir bien el origen de las taquicardias, pero es poco probable que se puedan ver todos y aislados no dan un diagnóstico certero. Los algoritmos se basan en criterios específicos para la taquicardia ventricular y solo cuando no los cumplen se considera taquicardia supraventricular aberrante. Se debe pensar antes en taquicardia ventricular porque son generalmente asociadas a cardiopatía y pueden ser en algunos casos más severas. Solo si se ven típicas imágenes de bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda, se tratará de una taquicardia supraventricular con aberrancia. De lo contrario, pensar siempre primero en taquicardia ventricular. Muchas gracias.